Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver hoy en este video cortito el diseño de ménsulas cortas, que es un elemento muy especial que hay que tener consideraciones particulares. Y sobre el final del mismo vamos a ver un ejemplo de aplicación y los detalles de armado de la ménsula. Las ménsulas cortas son utilizadas mucho en estructuras prefabricadas y en edificios industriales. Son vigas en voladizo, cuya característica es que la luz sobre la altura es cercana a la unidad, por lo que el comportamiento es semejante al de vigas de gran altura, que aún no hemos visto ese tema, configurando todo el elemento, como vemos rayado con D, una zona definida como perturbada, donde no se cumplen las hipótesis de mantenimiento de las secciones planas y por ende el análisis tiene que ser mediante algún otro enfoque. Un enfoque apropiado es el método de las bielas y tensores, como estamos graficando a la derecha. Los elementos comprimidos y alisados de hormigón son en gris y los tensores las líneas negras que toman la tracción articulados en los nudos. A la izquierda vemos las isostáticas de tracción y compresión suponiendo a la ménsula como un material con comportamiento elástico y lineal, lo cual para el hormigón no es más que una burda aproximación. El enfoque para su diseño se puede plantear según el anexo A que les mencioné del CIRSOC 201-2005, método de bielas y tensores, o el anexo A del código ASI 318-2005. En la versión actual del código ASI ya está incorporado al cuerpo principal, no es un anexo, el método de las bielas y tensores. Su diseño está controlado por el esfuerzo de corte directo y no por la tensión diagonal, tal cual lo veremos, porque no lo hemos visto aún, cuando analicemos el diseño de vigas a corte. El reglamento nuestro, al igual que el código ASI 318, se basa textualmente en el código ASI 318, por eso para los amigos de México, Perú, Colombia, Ecuador que nos acompañan, si tienen normativas basadas en el código ASI 318 es absolutamente igual. Establece consideraciones especiales para su dimensionado y armado. Se presentan 4 modos de falla típico que los indicamos en el dibujo del número 1 al número 4. Fíjense que tenemos una columna, una placa de apoyo de un elemento, supongamos una viga premoldeada, donde el eje de apoyo de la placa está a una distancia A de la cara de la columna. La altura de la ménsula es H y la relación entre A sobre H es menor que 1. Hay una armadura principal, AS por FI, que ya veremos cómo es la disposición, el armado y el cálculo. Ahora solamente vamos a ver los tipos de falla característicos. Entonces, el tipo de falla 1 se presenta por corte directo en la interfase entre la ménsula y la columna. Para eso tenemos que recordar lo que vimos en el video de corte por fricción, es de aplicación lo que vimos en ese video. Igualmente vamos a plantear las expresiones. Tipo de falla 2 sería la afluencia en la armadura traccionada por el momento, BU por A, la distancia del brazo de palanca, y la tracción directa que se supone se ejerce sobre el plato de apoyo por movimientos, por ejemplo, del elemento premoldeado por variaciones de temperatura, NUC. Tipo de falla 3 sería aplastamiento de la biela comprimida de hormigón interna, si la ménsula está muy solicitada y no tiene un espesor importante. Tipo de falla 4 es una falla localizada por aplastamiento corte bajo el área cargada. Sobre todo se genera cuando la placa está muy cercana al borde, ya lo vamos a ver. Entonces son los 4 tipos de falla típicos que se producen. Por supuesto hay que tomar recaudos con respecto a cada uno de ellos. Acá vemos una foto de una ménsula corta ensayada, donde falla por corte directo. Acá vemos una foto de una ménsula corta ensayada donde falló por la biela comprimida. Y acá vemos otra foto de otra ménsula que ha fallado por una combinación de acciones en donde se observa el descenso del sector de la ménsula. Las consideraciones que hace nuestro reglamento 201-2005 en el artículo 11.9 y el código ASI 318
indican que son válidas para relaciones de A sobre D menor que 1 y que la fuerza de tracción horizontal NUC sea menor que la carga aplicada BUC, la carga vertical P, que la llamamos BUC mayorada. En esos términos son válidas las recomendaciones de este análisis aproximado que vamos a hacer sin recurrir al método de bielas y tensores, que es la alternativa. Un comentario antes. Hay ménsulas, como la que estamos viendo en el dibujo, que por la relación entre la distancia de la carga al empotramiento A y altura, son esbeltas y se comportan como vamos a ver en flexión, perdón. Todavía no vimos flexión y corte, por eso en mi cabeza está que usualmente lo vemos primero. Entonces, ¿cuál es el esquema de comportamiento de un elemento esbelto? Bueno, mediante un cordón superior, en este caso traccionado, el 1, un cordón inferior que está reemplazado por armaduras de cálculo, un cordón inferior comprimido, montantes traccionados que son los estribos y bielas inclinadas comprimidas en línea punteada. Este es el comportamiento típico para una ménsula esbelta. Acá sí se cumplen las hipótesis de Bernoulli-Navier de que una sección plana antes de aplicar la carga gira manteniéndose plana. Esto es una foto de una ménsula que también falló por el ensayo, en donde el tipo de falla es el tipo de falla 4. La placa de apoyo estaba muy cercana al borde y saltó el apoyo. Altas presiones localizadas bajo las placas. Por esto vemos que hay que cuidar con mucho cuidado el detalle del anclaje de la armadura de flexión. Entonces la sección crítica para el diseño de las ménsulas se toma en la cara del apoyo. Esta sección se debe dimensionar para que resista simultáneamente un esfuerzo de corte BU y un momento que es igual a MU, BU por A, más NU por H menos D. Fíjense que H es la altura total y D es la altura útil, o sea, la distancia entre la armadura y la cara comprimida. Entonces el momento MU es BU por A más NUC por H menos D, donde NU es una carga de tracción. La nariz de la ménsula tiene que ser como mínimo 0,5 veces la altura D, y el esquema de armado típico es el que ustedes ven acá. Ahora vamos a hablar sobre cómo lo obtenemos y cómo lo diseñamos y vamos a ver un ejemplo de aplicación donde vamos a determinar cada una de estas armaduras de cálculo. AS es la armadura principal, ¿sí?, que toma flexión y que debe ser anclada en el extremo de la ménsula, y es difícil ese anclaje. Leonhard propone continuar las barras en bucle. Eventualmente el reglamento sugiere una barra de un diámetro igual o superior a la barra que se ancla soldada, como se ve en negrita en el dibujo, para lograr el anclaje adecuado en ese punto. Después hay estribos horizontales. Es la gran diferencia con una viga esbelta. Los estribos son horizontales, no verticales, A sub H, cerrados, que toman la componente de corte por fricción. Y luego hay una armadura A'S que no cumple ninguna función resistente, sino que simplemente es sostén de los estribos. Entonces serían las tres componentes: AS, ASH, A sub H y A'S. Vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas. NU se origina por lo general en causas no debidamente evaluadas, tales como variaciones de temperatura sobre el elemento de apoyo, contracción de fragua, etc. Según los resultados de los ensayos, para hormigones de densidad normal, la resistencia al corte B nominal, en Newton, no puede ser mayor que 0,20 de F'C, la resistencia característica del hormigón, por el ancho de la ménsula por la altura útil, ni 5,5 B por D en Newton. ¿Por qué? Porque los ensayos demuestran que estas expresiones cubren razonablemente el campo de los resultados de los ensayos hasta ese valor límite. Por encima de él ya no son válidos las expresiones que vamos a analizar. Entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, podríamos o redimensionar la ménsula, incrementando el ancho o la altura útil. La calidad del hormigón ya es más difícil. O bien recurrir al método de bielas y tensores y chequearlo de esa forma. Las ecuaciones anteriores fijan un límite máximo a colocar para la armadura de corte por fricción llamada ABF.
La armadura A sub n es la armadura que toma el esfuerzo de tensión de la carga NUC de tracción y debe ser menor o igual al factor de reducción por la sección de armadura por la tensión de fluencia. Entonces tenemos que determinar las siguientes armaduras. ABF, que va a ser la armadura de corte por fricción para resistir el corte directo BU, tal cual lo vimos en corte por fricción en el video cortito y lo vamos a repetir hoy, resumido. AF, que es la armadura de flexión para resistir el momento de MU, BU por A más NU por H menos D, y AN, que es la armadura para resistir la tracción directa NUC. Entonces las armaduras resultantes a proveer son AS, la armadura principal de tracción, y AH, la armadura de corte estribos cerrados. Repito nuevamente, fíjense la importancia de determinar que es un elemento no esbelto. Los estribos son horizontales, no verticales. Si esto lo hubiéramos modelado con un software y le decimos al software que es una viga en ménsula y tiene un diseño automatizado, muy probablemente, a menos que tenga algún comando específico que lo detecte, diseñe los estribos verticales. Entonces, esa distribución de armadura de corte por fricción se hace sobre una altura 2/3 de la altura D. ¿Sí? Está graficado H, la altura total, y D, la altura útil. Y finalmente la armadura A'S sin cálculo para anclar los estribos cerrados. Se ve en negrita la barra de anclaje. El área de armadura principal AS tiene que cumplir ser mayor o igual que AF, la armadura de flexión, más AN, la armadura de tracción, o bien mayor o igual que 2/3 de la armadura ABF de corte por fricción, más AN, la armadura de tracción. Y en forma paralela a AS se debe colocar estribos cerrados con un área total A sub H mayor que 0,5 de la armadura total AS menos AN. Estos estribos tienen que estar cerrados y distribuidos en forma uniforme dentro de los 2/3 de la altura efectiva D adyacente a la armadura principal AS. Son los encargados de tomar el esfuerzo de corte directo o corte por fricción. Entonces repetimos las expresiones para determinar AS, armadura principal, y A sub H, armadura de corte por fricción, estribos cerrados. La cantidad de armadura principal AS tiene que ser mayor o igual que 0,04 de F'C, resistencia característica del hormigón, sobre Fi. ¿Cómo se evalúa la cuantía? Rho como AS dividido B por D. B es el ancho de la ménsula y D es la altura útil. En la cara frontal de la ménsula corta, la armadura principal de tracción se debe anclar de acuerdo con algunos de los siguientes métodos. Es un tema delicado porque puede fallar en esa zona. Soldadura estructural a una barra transversal, como vimos en el dibujo, como mínimo del mismo diámetro. Se sugiere un diámetro mayor. El doblado de las barras de la armadura de tracción AS para formar un bucle horizontal. Difícilmente de materializar, en el libro de Leonhard van a encontrar esquemas, pero luego, si tenemos, por ejemplo, 4 barras de 25, es muy difícil que el ancho de la ménsula nos dé como para doblarlas con el mandril de doblado correspondiente y lograr ese bucle. Entonces, solo en muy pocas situaciones se resuelve así. O algún dispositivo de anclaje efectivo alternativo. En caso que ustedes resuelvan con lo más usual, que es soldar una barra en la esquina, el detalle de la armadura principal y la armadura soldada es el que ustedes pueden ver. Está planteado en el mismo reglamento o en el código ASI. La alternativa a esto es el modelo del puntal de tensor, y acá se ve claramente que el anclaje en la zona de donde el tensor se junta con la biela comprimida, a partir de ese nudo tiene que estar anclada la barra porque actúa la totalidad de la tracción. Entonces en el esquema de bielas y tensores se visualiza claramente que esa barra horizontal tiene que estar anclada en los dos nudos. En los dos nudos, a partir de ese nudo, tiene que tener una longitud de anclaje adecuada. Lo vamos a ver en el video de longitudes de anclaje. El área de apoyo de la carga sobre la ménsula corta no puede prolongarse más allá de la zona recta donde se ubican las barras principales de tracción AS, porque puede ocasionar una falla prematura. La plancha de apoyo tiene generalmente el ancho de la ménsula
que por lo común es igual o menor que el de la columna que la sostiene. ¿Sí? Se supone que si la columna tiene 50 centímetros, la ménsula no podrá tener mucho más allá de 40 a 45 centímetros de ancho. La longitud mínima de la plancha de apoyo, L, si B es su ancho, se establece en función de la tensión de aplastamiento. BU es la carga vertical, dividido 0,85 de F'C por B el ancho de la placa, por Φ el factor de reducción, que en este caso es 0,65 porque es asociado con una falla frágil por aplastamiento. Entonces B sería el ancho de la placa, podemos obtener la longitud requerida de la placa de apoyo. Las barras secundarias A'S se pueden obtener con una expresión empírica 0,002 de B por L o bien colocando dos barras en las esquinas de un diámetro no menor al diámetro de los estribos que vamos a anclar. Sugiere un diámetro de un orden mayor. Si no, cuando ustedes la armen lo van a ver feo, porque realmente queda feo. Cálculo de las armaduras, armadura de corte por fricción, ABF, lo recordamos, lo vimos en corte por fricción, es BU sobre Φ por FI por mu, coeficiente de fricción, en función de lo que establecía el reglamento, una tabla que vamos a ver ahora. Acá está el fenómeno de corte por fricción, donde cuando tiende a deslizar una superficie respecto de la otra se separan las caras y tiene la armadura en esa zona muy pequeña, milímetros, entra en tracción. El coeficiente por fricción que sugiere el reglamento es para hormigón colocado monolíticamente 1,4 de lambda. Lambda tiene que ver con la densidad del hormigón y para hormigón de densidad normal, que es normal, 2.400-2.500 kilos por metro cúbico, vale 1. 1 vale para hormigón colocado sobre hormigón endurecido con la superficie intencionalmente rugosa. Aclara el reglamento cómo es hacer intencionalmente rugosa la superficie. Y 0,6 vale para hormigón colocado sobre hormigón endurecido cuya superficie no haya tenido ese tratamiento. Al respecto les comento de experiencias, de proyectos, que uno muchas veces especifica uno y dibuja un plano con mucho cuidado, cómo debe hacerse la superficie intencionalmente rugosa, qué condiciones de trabajo tiene que tener y cómo debe cumplir esa superficie. Y cuando visita la obra, muchas veces se encuentra con que eso no se ha hecho de esa forma. Entonces sugiero que a menos que ustedes estén en contacto directo con la dirección de obra o participen de la dirección de obra o inspección de obra, adopten el valor 0,6. La armadura de flexión AF se estima un brazo de palanca Z igual a 0,9 de la altura útil y se calcula F como MU sobre el factor de reducción por FI por Z, y la armadura de tracción AN se calcula como NUC, la tracción sobre Φ por FI. Cuando veamos flexión van a ver que el factor de reducción para flexión y para tracción es 0,9, pero en estas expresiones se utiliza para todos los casos 0,75 porque la falla no va a ser dúctil por flexión, o dúctil por tracción, sino va a ser siempre frágil por un fenómeno de corte directo. O bien las otras alternativas, todas son fallas de tipo frágil. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Tenemos la ménsula del dibujo, la viga de apoyo sobre una placa de acero de 1 pulgada. Tenemos que diseñar la armadura de la ménsula de ancho 40 centímetros. La restricción por fluencia lenta y la contracción generan una fuerza horizontal T estimada en 150 kN en el apoyo soldado. Bueno, entonces tenemos como datos un hormigón H25, el acero convencional, narburado ADN 4250, las reacciones de la viga sobre la ménsula, D 300 kN, L 250 kN y la tracción 150 kN. Recordamos el factor de reducción 0,75, encontramos las cargas mayoradas, BU es 1,20D más 1,60DL es 760 kN y NUC es 1,6 de T. 240 kN, chequeamos que sea mayor que 0,2 de BU, 152 lo cumple, o sea nos quedamos con 240. Vamos a definir las dimensiones de la ménsula. Estimamos el ancho en 40 centímetros, entonces en función de la relación de B nominal máximo,
el límite que las expresiones aproximadas permiten. A su vez, Bn es Bu sobre Φ, Bu es dato, Φ es 0,75, Bn debe ser mayor o igual que 1013 kN. De esa expresión, Bn igual a 0,20 de F'C Bw por D, menor o igual, reemplazando por el valor de Bn, Bw vale 40, F'C 25 megapascales, podemos despejar el mínimo valor de altura útil que le debemos dar a la ménsula. Adoptamos 51. De la otra expresión alternativa, nos requiere un valor algo menor. ¿Sí? Recuerden que eran dos las expresiones de Bn. Entonces la primera de las expresiones sería la que manda. Adoptamos finalmente D igual a 51 y la altura H total 57. Entonces tenemos el dibujo, la placa de apoyo a 75 milímetros del borde. Fíjese que la placa termina antes del extremo de la barra anclada. 30 centímetros la altura de la nariz, tiene que ser mayor que H sobre 2, que D sobre 2, perdón. Y bueno, este sería el esquema con el esquema de la armadura principal. Ahora vamos a proceder a calcular las armaduras. La barra de anclaje que vamos a utilizar soldada es una barra de 32 milímetros. Entonces, para determinar la longitud de la placa, recordamos que debe verificar BU ser menor o igual que el factor de reducción de aplastamiento 0,65 por la carga PNB, que es 0,85 de F'C por el área de apoyo. A es el ancho de la placa por la longitud. Φ es el coeficiente 0,65, la altura D es 51, H es 57 y BW es 40. De la expresión que vimos anteriormente para determinar la longitud de placa mínima, podemos despejar el valor de la placa mínima. La placa como mínimo tiene que ser de 14 centímetros. Adoptamos entonces L igual a 20 centímetros, 0,20 metros. Podemos determinar entonces, como BU se aplica en la mitad de la dimensión de la placa, la distancia que genera el momento sobre la cara de la columna A. A sería igual a 3, que es la distancia de la cara de la viga a la cara de la columna, más 2 tercios de 20, 16,33. ¿Por qué tomamos 2 tercios? Porque se asume que la reacción de la viga actúa en el punto correspondiente a un tercio de la placa de apoyo para simular una pequeña rotación de la viga que apea. Entonces tenemos una distribución triangular de tensiones bajo la placa. Y los 3 centímetros son la distancia entre la cara de la viga premoldeada y la cara de la columna. A sobre D, el cociente me da menor que 1, verifica, y NUC 240 es menor que BU, verifica. Entonces en principio tendríamos todas las condiciones para hacer el cálculo de las armaduras. Diseñamos la armadura de corte por fricción, ABF, que es BU sobre Φ por FI por mu. Como la ménsula se va a hormigonar en conjunto con la columna, el valor de mu, en este caso, es 1,40. Hormigón de densidad normal, lambda vale 1. Entonces, la armadura de corte por fricción ABF es BU 760 sobre Φ 0,75 por FI 42 en kN centímetro cuadrado por mu 1,40. Nos da 17,23 centímetros cuadrados. La armadura de tracción directa AN es NU sobre Φ por FI, nos da 7,6. La armadura de flexión AF, primero tenemos que obtener el momento mayorado de MU, que es BU por A más NU por H menos D sobre el brazo de palanca, nos da 136 kN. Estimábamos el brazo de palanca Z como 0,9D y determinábamos la armadura en forma aproximada, AF, como MU sobre Φ por FI por el brazo de palanca Z. AF nos da 9,4 centímetros cuadrados, entonces la armadura principal de tracción AS debe ser mayor que AF más AN, que nos da 17, o que 2 tercios de ABF más AN, que nos da 19. La segunda condición es la que nos determina la mínima cantidad de sección de armadura a colocar en AS. Verificamos
con ese valor de 19 centímetros y monedas en la cuantía geométrica, la cuantía geométrica mínima 0,04 F'C sobre Fi, y la cuantía adoptada con 19,79 centímetros cuadrados dividido BW 40 por 51 es mayor significativamente, o sea que verifica. Tenemos que determinar la sección de armadura de estribos que van a tomar el corte por fricción. AH era 0,5 de AS menos AM, 5,74 centímetros cuadrados, distribuidos en capas en 2/3 de la altura D, que es 34. Entonces adoptamos finalmente como armadura principal AS 7 barras del 20, 7 barras de 20 milímetros son 22 centímetros cuadrados. Por eso que definir el anclaje de estas barras con un bucle es imposible. La opción que tenemos es soldarla a una barra transversal o otro medio de anclaje. Y definimos la armadura H con 3 estribos cerrados de Fidel 12, que son 6,78 centímetros cuadrados. Entonces la armadura principal AS, 7 barras del 20, de 20 milímetros, y la armadura H de estribos, 3 estribos cerrados de 12 milímetros. La armadura secundaria de apoyo de los estribos debería ser estimativamente, según esa expresión empírica, mayor que 2,40 centímetros cuadrados, pero como les dije, se adopta una armadura no inferior a los estribos de diámetro, ¿sí?, que sean soporte de los mismos. En este caso adoptamos como armadura prima S 4 barras del 12, como vemos en el dibujo. La barra de anclaje extrema soldada es un Fidel 32, la placa de apoyo inserta en el hormigón es una placa de espesor 3/8 de pulgada, y la longitud de cálculo de la armadura de anclaje de la armadura principal. Esta es la expresión, por ahora créanme que es así, ya vamos a ver el tema de adherencia, longitud de anclaje y longitud de empalme, teórico y práctico, pero esta es la expresión de aplicación. Requiere una longitud de anclaje cuando la barra tiene gancho de 35 centímetros. El esquema de armado es el final, sobre la base de todo lo que vimos, el que ustedes ven en el dibujo. La armadura principal ven 7 barras del 20, soldado una barra del 32, los estribos 3 Fidel 12, cerrados. Como la columna cambia de sección luego de la ménsula, la armadura vertical de la columna, fíjense que termina con un gancho a 90, la de la cara de la ménsula, y se prolonga la armadura del superior de la columna con una barra empotrada en el nivel inferior. Bueno, este es nuevamente ampliado el dibujo del diseño final que hemos adoptado. La armadura AS entonces, que ahí dice 4 barras del 25, creo que eran 7 barras del 20, ese es un problema de tipeo. Y lo demás es lo que acabamos de determinar. Este sería un ejemplo de resolución con el anclaje de las barras principales mediante una barra soldada y un gancho 90 grados. Hay que tener cuidado con que la placa no termine muy sobre el borde. A la izquierda se ve cómo debe terminar la placa respecto de la barra de anclaje soldada, y a la derecha cómo no debe ocurrir, porque si pasa eso probablemente se desarrolle una fisura y la falla de la arista de hormigón, como vimos en una de las fotos de ensayo de ménsulas. Con respecto a las ménsulas con cargas indirectas, porque hasta ahora lo que vimos son cargas que apoyan en la cara superior de la ménsula, y a veces hay vigas que apean sobre las ménsulas, entonces, o bien cargas suspendidas, entonces este concepto hay que extenderlo para ver cómo lo aplicamos. No hay referencias específicas ni en el código ASI 318-2005 ni en el CIRSOC nuestro. Podríamos sí aplicar el método del anexo D, del método de bielas y tensores, pero hay otras normativas. Siempre hay que buscar, cuando uno tiene un vacío en reglamentario, qué alternativas tiene para resolver el problema. En la bibliografía naturalmente y en las normativas que sean compatibles.
Hay otras normativas, como la norma española de hormigón estructural del 2008, que hace referencia a este tema. Entonces, cuando una viga pega sobre la ménsula, no podemos decir ya que la totalidad de la carga se transmite en la cara superior. Lo que se propone es adoptar que 0,5 de la carga se transmite en la cara superior y 0,6 cuelga de la cara inferior. ¿Sí? Esto es algo absolutamente empírico. Ustedes pueden compartirlo o no, pero está planteado de esta manera. A partir de eso tenemos que adicionar una armadura de suspensión como la que vemos en el dibujo de la izquierda, que a partir del punto B esté anclada y que tome esa tracción TU y que a partir del punto A esté anclada dentro de la columna. Esa armadura ASI adicional de suspensión está destinada a tomar la carga que esté ubicada en el punto B, en el punto inferior. Si esa carga acaso fuera 0,6 dPu, la armadura ASI descomponiendo fuerzas es 0,6 dPu sobre Fi por seno de alfa, donde alfa es el ángulo de inclinación con la cara inferior. Esta es una armadura adicional a colocar. Entonces hay que ver cómo es el detallado. Por ejemplo, a la derecha tenemos un planteo de cómo anclar a partir de B esa armadura con una barra que se extiende hacia arriba dentro de la ménsula, y el anclaje en la columna es más sencillo a partir del punto A. Este es un planteo del libro de Leonhard. El libro de Leonhard es, para ustedes será para todos conocido, es incunable, es un libro que si bien habla de una normativa antigua, inexistente, la norma DIN 1045 del año 72 alemana, sigue teniendo conceptos y esquemas de armado sumamente interesantes. Entonces este es el esquema que propone Leonhard de armado de una carga suspendida con las distintas componentes. Lo único que, con todo respeto a Leonhard, el doblado de las armaduras principales AS con bucles es muy dificultoso, ¿sí? En el caso del ejemplo de nuestro no lo podríamos haber hecho así, pero igualmente es un libro valiosísimo. Yo en mis primeros años de trabajo en obra lo tenía el tomo 3 en la mano, y cuando surgían los problemas era inevitable recurrir a consultarlo para tener una primera idea de cómo encarar el tema, ¿no? Es muy valioso. Bueno, gracias por su atención, gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a este canal, que necesita de eso para seguir creciendo, ¿no? Muchas gracias.